Círculo de Liderazgo, día 17, ciclo 4, estudiando a profundidad el libro El Poder de la Conciencia, de Neville Goddard. Recuerda, te saluda Carlos Eduardo Sarmiento, mentor de negocios y coach de alto desempeño. Estamos aquí para ayudarnos a crecer, estamos aquí comprometidos en una mastermind, en una poderosa mente maestra, que es lo que son los círculos de liderazgo, una estrategia continua, sistemática, estructurada y comprobada para desarrollar liderazgo. En los círculos de liderazgo elevamos los estándares mentales, nos retamos, nos entrenamos, nos empoderamos, nos educamos. Recuerde, círculos de liderazgo, una herramienta en donde personas de varios lugares del mundo nos reunimos todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año para crecer y empoderarnos y ir en pro de alcanzar nuestros sueños y nuestras metas. Recuerde, comprometidos con primero liderarnos a nosotros mismos, comprometidos con ser mejores seres humanos, comprometidos con ser personas de transformación, comprometidos con crecer y llevarnos al siguiente nivel. Capítulo 17. Todo es posible. Es de gran importancia saber que la verdad de los principios descritos en este libro ha sido verificada una y otra vez por el autor como propia experiencia personal. Lleva 25 años aplicándolos y demostrando su efectividad en innumerables ocasiones. Todos los logros que ha alcanzado los atribuye a su inquebrantable convicción de que sus deseos ya están cumplidos. Ha tenido total confianza en que sus deseos estaban predestinados a cumplirse gracias a sus firmes convicciones. Al autoconvencerse una y otra vez de que su deseo ya estaba cumplido, continuaba con su convicción hasta que se materializaba por completo lo que había deseado. Vive la vida manteniendo un espíritu sublime de confianza y determinación. Haz caso omiso de las apariencias, condicionamientos y de hecho de cualquier indicio de tus sentidos que intente desmentir el cumplimiento de tus deseos. Permanece convencido de que ya eres lo que quieres ser, puesto que en ese energético convencimiento tú y tu ser infinito estáis fundidos en una unidad creativa y todo es posible con tu ser infinito. Todo es posible con Dios. Dios no falla nunca. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Daniel 4:35. Es absolutamente cierto que estás capacitado para ser el dueño de tu vida, gracias a tu capacidad de dominar tus convicciones. Así es como se asciende por la escalera de la vida. Así es como se alcanzan los ideales. La clave del auténtico propósito de la vida consiste en entregarnos a nuestro ideal, siendo conscientes de su realidad hasta el punto de comenzar a vivir la vida de dicho ideal en lugar de la que vivíamos antes de someternos a él. Llama a las cosas que no existen como si existieran y lo invisible se torna visible. Romanos 4:17. A cada convicción le corresponde su propio mundo. Si nos mantenemos muy atentos, podremos percibir el poder de nuestras convicciones para cambiar las circunstancias que aparenten ser completamente inalterables. Tú, mediante tus convicciones conscientes, eres quien determina la naturaleza del mundo en el que vives. No prestes atención al estado presente y convéncete de que el deseo ya está cumplido. Reivindícalo, te responderá. La ley de la convicción constituye el medio para que se materialicen tus deseos. En cada uno de los momentos de nuestra vida asumimos determinados sentimientos, ya sea consciente o inconscientemente. Asumir un sentimiento es tan inevitable como lo son el comer y el beber. Lo único que podemos hacer es controlar la naturaleza de nuestras convicciones. Por tanto, queda completamente claro que el control de nuestras convicciones constituye la clave de la que ya disponemos para disfrutar de una vida más expansiva, noble y feliz. Bueno,
Hasta acá hemos hecho la lectura del capítulo 17 del poder de la conciencia de Neville Goddard, y ahora vamos a extraer, a sacar esas perlas maravillosas que nos da el texto. Capítulo 17 se titula Todo es posible. Y básicamente para mí es tan inspirador, tan retante, tan maravilloso, que si simplemente hiciéramos el ejercicio de todas las mañanas al iniciar el alba de cada día, reconociéramos la vida como un milagro maravilloso y le diéramos gracias al Creador, gracias a Dios por el hálito de la vida, como hoy, un día más, gracias Dios Creador. Y nos repitiéramos en voz alta, tan solamente nos repitiéramos en voz alta 8 veces. Con Dios todo es posible, 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 con Dios todo es posible y con Dios todo es posible. Este ejercicio que acabamos de hacer conecta perfectamente con este capítulo y con su título poderoso, Todo es posible. Seguimos hablando de una de las leyes fundamentales que enseña Neville Goddard, y es la ley de la convicción. Entonces, primero, para traer convicción es la ley que nos permite, que nos enseña y que nos lleva a poder materializar todo aquello con lo cual nos convirtamos en uno solo. Entrar en el espíritu de las cosas, dice Neville Goddard. Entonces, si tú quieres tener un matrimonio extraordinario, tú tienes que ser uno con el espíritu de las cosas de un matrimonio extraordinario. Si tú quieres tener un negocio exitoso, tú tienes que ser uno con el espíritu de un negocio exitoso. ¿Cómo se hace? Con la ley del proceso, con la ley del trabajo duro. Es muy importante, a mí me gusta ser completamente honesto y transparente. No podemos pensar que nuestra vida va a cambiar por leer libros, por escuchar libros. Nuestra vida va a cambiar si nosotros cambiamos. Dijo un ser sabio en alguna ocasión, dijo, llevaba años pensando y esperando que todo cambiara, pero nada cambió. Un día desperté y yo cambié. Y cuando yo cambié, todo cambió. Así que hoy un bonito ejercicio podría ser que te pares frente al espejo y te llames por tu nombre y te digas, hola, es día de despertar. Recuerda, si tú despiertas, todo despierta. Si tú cambias, todo cambia. Si tú te lideras, todo puede llegar a ser extraordinario. Todo es posible. Primero que todo, esa es una manifestación de la ley de Dios. Todo es posible, es una manifestación de la abundancia, de la opulencia, de la generosidad, de la magnificencia, de esas maravillas de lo que significa el Dios eterno, el Dios creador. Luego me llama la atención, Neville Goddard dice, comenzando el capítulo 17, es de gran importancia, mire que no dice algo importante, dice, es como muy relevante, es de gran importancia, colóqueme atención, algo así. Dice, saber que la verdad de los principios, ¿cuáles principios? Son los principios, recuerden, 2 tipos de principios, leyes universales para el mundo físico, principios espirituales o mandamientos de Dios para el mundo espiritual. Y dice, esos principios son una verdad, recuerde, la única verdad es Dios y su palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y acá hay entonces algo extraordinario, dice, todos los principios, las leyes universales, los principios y los mandamientos espirituales de Dios son verdades. Todo lo que Neville Goddard enseña en sus libros son verdades, pero me gusta acá, escuche esto, comprobados o verificados una y otra vez, una y otra vez. Y luego nos da la explicación, porque tal vez si hubiéramos leído el libro hasta acá, pero no continuáramos con la lectura, podríamos pensar que esto se trata de lo que muchos conocen o en psicología se conoce como pensamiento mágico. El pensamiento mágico se refiere al pensamiento que a veces tienen los niños, que desarrollan tanto esa facultad de la imaginación, que es una de las 6 facultades mentales con que Dios nos dota de nacimiento a todos los seres humanos, y comienzan a soñar, y se llama pensamiento mágico porque ellos vienen con esa facultad de la imaginación tan libre que sueñan y son capaces de pensamiento mágico, imaginar un
poconón de cosas, unas cosas inimaginables, unas cosas increíbles, y su mente los lleva a imaginarse cosas que llamamos pensamiento mágico. ¿Por qué pensamiento mágico? Porque en sus mentes, en las mentes de los niños, no hay limitaciones, no hay taras mentales, no hay babosadas, porque son mentes puras, porque son mentes sin entrenamiento, porque son mentes sin contaminación. Y se llama pensamiento mágico porque ellos son capaces de imaginar y creer cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, Neville Goddard nos dice algo que nos lleva a entender y como a aterrizar un poco, porque a veces con este tipo de lecturas de lo que llamamos el nuevo pensamiento o pensamiento positivo, si no leemos, si no somos acompañados por un mentor o por un maestro o por alguien que realmente conozca a conciencia, podemos ser engañados y podemos ser mantenidos en pensamiento mágico. ¿Y qué significaría ser engañados o ser mantenidos en pensamiento mágico? Significaría pensar que con solo saber esto, leer esto, declarar esto, todo va a cambiar y todo va a ser extraordinario y vas a poder manifestar lo que sea que tú quieras manifestar, pero no es así. Aquí Neville Goddard en el capítulo 17 nos da la respuesta. Escuche esto. Él dice, primero nos dice que es de gran importancia recordar que todos estos principios son verdad. Segundo nos dice, yo no les vengo a hablar del conocimiento, yo no les vengo a hablar desde la información, yo les vengo a hablar desde la experiencia. Si yo les digo que esto es verdad, ¿es por qué? Porque lo he comprobado muchas veces, por no decir que miles de veces he comprobado que es verdad. Pero es como si nos advirtiera, nos dijera Neville Goddard, recuerden chicos y chicas, esto no es pensamiento mágico, no se trata de que usted lea esto, de que usted piense bonito, de que usted dedique tiempo a leer un libro, a escuchar un libro y todo va a cambiar en su vida. No, porque luego nos dice, nos lleva a la ley del proceso. Neville Goddard nos dice, llevo 25 años, wow, aquí escucha acá, aplicándolos. ¿Cómo? Aplicándolos. ¿Cómo? Aplicándolos. ¿Que no escuché? ¿Qué? Aplicándolos. Entonces traduzcamos, aplicándolos significa trabajándolos, creyéndolos. Llevo 25 años aprendiendo, aplicando, creyendo. Llevo 25 años. ¿Cuántos años? 25 años. ¿Qué haciendo? Aprendiendo, aplicando y creyendo. ¿Llevo cuánto tiempo? 25 años. ¿Haciendo qué? Aprendiendo, aplicando y creyendo. Y demostrando su efectividad en innumerables ocasiones. Entonces escucha esto. Todos los mandamientos de la ley de Dios, llámense leyes universales o principios espirituales o mandamientos de Dios, todos tienen un propósito: alinearnos a la voluntad perfecta y soberana del Dios creador, del dueño del oro y de la plata, del dueño del universo entero, del creador del creadores, del magnífico, del eterno, del Dios creador, del único, del todopoderoso, del gran yo soy. ¿De acuerdo? Ese es su principal objetivo. Y es elevar nuestros niveles de conciencia y revelarnos la sabiduría para que tengamos esa vida que Jesús nos prometió en la Escritura. Yo he venido para que ustedes tengan una vida, pero no una vida cualquiera, sino yo he venido para que ustedes tengan una vida en abundancia. Y la única forma de tener una vida en abundancia es reconocer que no se trata de pensamiento mágico, no se trata de ser soñadores. Hay que pagar un alto precio. Quiero repetirles esto. Hay que pagar un alto precio, y ese alto precio no es de la noche a la mañana. Ese alto precio puede ser mínimo de 5 años. Esto está tan comprobado, inclusive por la Universidad de Harvard, que hay un autor moderno que tiene un libro que se llama Los fuera de serie. Y en ese libro lo que comprueba este experto es que las únicas personas que logran cosas significativas en sus vidas y que realmente podemos llamar expertos o maestros en una temática son aquellas personas que han completado, escuche esto, un mínimo de 10,000 horas. ¿10,000 horas de qué? De aprendizaje, de práctica, o sea, de trabajo duro, enfocado, pero inteligente. Y eso equivale a un trabajo continuo, consistente, enfocado, intencional, de 3 a 5 años. Entonces quiero aterrizarle, porque a mí personalmente me pasó
que me había centrado en aprender, en escuchar cosas lindísimas. Yo decía, no, esto está espectacular, yo resueno con esta verdad, yo vibro con esta verdad, qué bonito es esto, ¿por qué no conocí esto? ¿Por qué no aprendí? ¿Por qué no llegaron estos libros a mis manos antes? Y seguía y compraba libros y escuchaba audios y aprendía y aprendía y aprendía, y los demás crecían y en mi vida no pasaba nada. Hasta que tuve la posibilidad, hice el alto esfuerzo de poder pagar un mentor, y ese mentor me elevó mis estándares mentales. Ese mentor me abrió los ojos, me despertó. Ese mentor me confrontó y me dijo: Carlos, si no te comprometes con un propósito personal definido, si no te comprometes con una meta grande, poderosa y audaz, si no te comprometes con tu grandeza, si no pagas el precio, deja de pensar que todo se trata de pensamiento mágico. Despierta, hay que pagar un alto precio, no hay nada gratis en la vida. ¿Y cuál es ese precio?, pregunté. El compromiso de todos los días aprender, todos los días aplicar, todos los días accionar, todos los días accionar, todos los días accionar, todos los días accionar, todos los días trabajar. Esto es súper importante. Y esto es lo que realmente hizo Neville Goddard. Neville Goddard no era un hombre de pensamiento positivo y bonito. Neville Goddard era un hombre de acción. Porque como lo hemos visto en otros capítulos de este mismo libro, les recuerdo, el secreto, o sea, aquello que llamamos convicción, no es solamente la parte de pensar, no es solamente la parte de sentir, es la parte de hacer, es la parte de permanecer, es la parte de incomodarse. Luego Neville nos da una frase dentro del texto del capítulo 17. Dice: ha tenido total confianza en que sus deseos estaban predestinados a cumplirse gracias a sus firmes convicciones. La palabra predestinados significa escogidos antes de. Escogidos, predestinados significa escogidos antes de. Entonces el autor Neville Goddard nos dice: señores, cuando conoces este proceso completo, la parte de pensar, la parte de sentir, la parte de hablar, la parte de hacer, la parte de pagar el precio, y cuando lo haces todo junto, entonces tienes coherencia, eres íntegro, traes consistencia. En ese momento puedes entonces, solo entonces, tener total confianza de que tus deseos más profundos, en los que estés trabajando, con los que te estés haciendo uno solo, se van a manifestar gracias a tus convicciones. Y recuerda que es la convicción. La convicción es la presencia constante, firme, coherente, íntegra, al mismo tiempo, por el tiempo que sea necesario, de un pensamiento correcto, un sentimiento correcto, una acción correcta, una persistencia correcta, una gratitud correcta, una espiritualidad correcta. Luego el autor dice: al autoconvencerse una y otra vez de que su deseo ya estaba cumplido, continuaba con su convicción hasta que se materializaba por completo lo que había deseado. Y acá el autor Neville Goddard nos da otro secreto. Dice: al autoconvencerse. Autoconvencerse es el concepto de la autosugestión que nos enseña Napoleon Hill en sus libros, que nos enseña Bob Proctor en sus mentorías. Autoconvencerse es autosugestión. Autoconvencerse, autosugestión. ¿Cómo significa eso? Renovación mental. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis pues a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcas cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Definir un destino, definir un solo propósito personal definido, definir una sola meta apoteósica, audaz, una meta que realmente conecte con que sea tu mayor deseo, y hay que trabajar en ella. ¿Cuánto tiempo? Tal vez mínimo 10.000 horas, tal vez 3 o 5 años, ¿de acuerdo? ¿Cuándo hay que hacerlo? Todos los días. ¿Desde dónde hay que trabajar? Desde los niveles completos: pensamiento, sentimiento, acción, espiritualidad, persistencia, permanencia. ¿Y cómo empoderamos todo eso? ¿Cómo interconectamos todo eso? A través del poder del pensamiento, a través del poder de la narrativa. Y eso lo hacemos al tener algo que llamamos el poder de la autosugestión. Y aquí entra algo que se llama el poder
del autoconcepto. Entonces deberíamos tener por escrito en 1 o 2 hojas un autoconcepto claro de quiénes somos, para dónde vamos y por qué y qué estamos haciendo para lograr eso, junto con nuestra meta y nuestras 6 acciones de máxima rentabilidad. Recuerden que es muy importante, muy valioso, porque la única forma de manifestarlo, que lo hagamos cuando, todos los días. ¿Qué hay que hacer? Entrenamiento mental y desarrollo, hackeando nuestra mente con los círculos de liderazgo. Luego, ¿qué hay que hacer? Sacar nuestro tiempo diario de oración, de meditación, de espiritualidad. Y luego, ¿qué hay que hacer? Sacar nuestro tiempo diario de acción masiva consistente. Queramos o no queramos, sintamos o no sintamos, deseamos o no deseamos, llueve, truene o relampaguee, debemos estar ahí. Y es lo que se llama permanecer. Y luego por eso el texto en capítulo 17 dice, vive la vida, wow, acá está el secreto también, más secretos. Vive la vida manteniendo. ¿Cómo se mantiene? Todos los días. ¿Cómo se mantiene? Todos los días. Entonces, vive la vida todos los días manteniendo un espíritu sublime de confianza y determinación. O sea, si no estás comprometido, escucha esto, si no estás dispuesto a incomodarte, si no estás dispuesto a sacarte de tu cama 1 o 2 horas antes, si no estás dispuesto a trabajar en tu desarrollo personal y espiritual todos los días de tu vida, mínimo 1 o 2 horas al día, si no estás dispuesto a hacerlo todos los días, quieras o no, si no estás dispuesto a sacarte de la zona cómoda, si no estás dispuesto a incomodarte, si no estás dispuesto a crecerte, si no estás dispuesto a retarte, si no estás dispuesto a ser obediente, si no estás dispuesto a alinearte a la voluntad perfecta de Dios, si no estás dispuesto a aprender y a pagar el precio, nada va a pasar. ¿Y cómo hacemos para así lograrlo? ¿Es que es fácil? ¿Es que todos los días nos levantamos queriendo? No. Nos obligamos a querer, nos obligamos a pensar, nos obligamos a actuar. Y ahí está el secreto. Por eso dice, vive la vida todos los días manteniendo un espíritu sublime. ¿Cuál es el espíritu sublime? El espíritu sublime es el espíritu de Dios en el humano. Y el espíritu sublime, que es el espíritu de Dios en el humano, nos da 2 regalos, 2 características: confianza y determinación. Confianza y determinación. Confianza en que es posible. Confianza en que con Dios todo es posible. Y determinación es persistir y persistir. ¿De acuerdo? Luego el texto nos da un versículo maravilloso, Daniel 4:35, y dice, wow, nos recuerda algo increíble: Dios nunca falla, no hay quien se oponga a su poder, ni a quien le pida cuentas de sus actos. Me encanta que Neville Goddard lo tenía súper claro. Él dijo, es como si dijera, ¿no? Parafraseándolo, dijera, chicos y chicas, no seamos tontos, no seamos ilusos. Dios es Dios y nosotros somos humanos, somos su máxima creación, somos semejantes a Él. Podemos hacer aún cosas mayores que las que Él, pero Él es el mero, Él es el Dios de dioses, Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él es el Todopoderoso. Por eso con Dios todo es posible. Por eso la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:8. Y el texto de Daniel es precioso, dice, Dios nunca falla. Y dice, nos da un respaldo, porque si Dios está a nuestro lado, si Dios está a nuestro favor, entonces acá está poderosísimo. Dice, no habrá quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. O sea, Dios es el mero, el todopoderoso. Así que pongámoslo siempre a nuestro favor. ¿Cómo? Alineándonos. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Teniendo tiempos espirituales. Eso es fundamental. Luego dice, la clave del auténtico propósito de la vida consiste en entregarnos a nuestro ideal, siendo conscientes de su realidad, hasta el punto de comenzar a vivir la vida de dicho ideal, en lugar de que vivamos lo que vivíamos antes de someternos a él. Entonces, el propósito de la vida es ser semejantes a Dios, es elevar los niveles de conciencia, es aprender a ser feliz y entregarle ese regalo que es un don, un talento, un propósito tuyo para la humanidad. Y Romanos 4:17 nos habla del poder de vivir por lo invisible. Dice, llama a las cosas que no existen como si existieran y lo invisible se torna visible. Básicamente Romanos 4:17 nos afirma la importancia del poder de lo invisible, nos afirma como es dentro es fuera, nos afirma que realmente lo verdadero, lo eterno es lo invisible, lo espiritual, y que lo eterno, lo invisible y lo espiritual, lo que realmente
crea el mundo físico. Recuerde, nos habla de las convicciones. Y recuerda, todo es posible. Así que andemos siempre de mejor para arriba. Que tengas un fantástico y extraordinario día.